¿Cuál ha sido el momento más duro, el que has tocado fondo? Creo que ahora. ¿Ahora? Creo que necesito ahora mismo también un tiempo de parar yo. ¿Hasta Roland Garros? No sé si voy a ir. ¿Entonces más mental o físico? Es ¿Contra mental. lo que luchas? Mental. Mental. Dudo, tengo miedos. Quizá mi carrera es hasta aquí. O sea, ¿te afecta lo que ves en redes y tal también? Yo no duermo. ¿En toda la noche? Obviamente ahora lo que diga me van a matar. Esa noticia cuando gano no sale, solo salen las derrotas o a con quién estás saliendo, ¿no? Entonces... ¿Qué te afectan más, las críticas o la presión que te metes tú? Es una buena pregunta. ¿Has llorado últimamente por el tenis? ¿He llorado? Hombre, por el tenis. Es una relación de amor-odio, ¿eh? Sí, mucho, mucho amor. O sea, amo el tenis. El odio es más lo que rodea. ¿Has pensado alguna vez en retirarte? Bueno, nadie lo sabe. Estoy confesando aquí cosas. Hola. ¿Cómo estás? Muy Bien. Muchas gracias. Un placer, gracias. un placer. Eres la primera persona que no es de fútbol, ¿eh? Vamos, me Sí, siento sí. especial. No me hables mucho de fútbol, No, por eso no. que no ¿Del lo Barça? miro. Sí, sí. Bueno, mira, te voy a preguntar, ¿alguna de fútbol te voy a meter? ¿No? Vale, venga. Muchas gracias por venir al Camino de Mario. Estamos en Madrid, aprovechando que has jugado el Mutua. Eres la primera invitada que no pertenece al fútbol. Es una entrevista especial, quiero saber cómo estás. Estoy bien. Obviamente, pues hablando a nivel deportivo, no lo bien que me gustaría o lo que estoy quizá acostumbrada. Ha sido un año difícil en ese aspecto. Muchas lesiones y luego cuando el cuerpo parece que ahora está respondiendo, pues mentalmente también he perdido como mucho la confianza en mí misma. Yo pienso que de las cosas duras y de momentos difíciles, pues te vas rehaciendo, te vas haciendo más fuerte, vas analizando por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Entonces, personalmente creo que estoy en un buen momento, simplemente pues que profesionalmente no en el punto donde me gustaría. No termina de encajar todo. Exacto. Porque el otro día te vimos aquí en Madrid que jugaste bien, el segundo set muy bien, luego el último set pasó esto. Sí que es verdad que he estado luchando mucho estos casi 5 meses en partidos jugando quizá un bien y a momentos peor y otros mejor, pero generalmente resumen bien y como que no me están cayendo los partidos. Y es como que algo que a mí nunca quizá me ha pasado de esta manera tan seguido, tantas derrotas seguidas. Y yo creo que aquí en Madrid un poco lo que me pasó al final es que estaba desgastando tanta energía en luchar contra mi cabeza en ese aspecto. He desgastado tanto durante estos meses que llegó un punto en el tercer set que es que mi cabeza se apagó totalmente, me quedé totalmente vacía. Y justo después de eso tuve una conversación con mi equipo, o sea, fue bastante interesante en ese aspecto, todos en mi habitación, porque creo que necesito ahora mismo también un tiempo de parar yo mentalmente, ver también qué pasa aquí y volver a coger un poco de fuerzas, porque soy una persona que me encanta volver y luchar y volver, pero hay un punto que ahora mismo me estoy agotando un poco. Entonces hemos decidido un poco parar, aunque no sé si van a ser 3, 4 semanas, 2. Ahora yo sinceramente han pasado 2 días y estoy pidiendo entrenar, pero creo que no es muy sano que haga eso, entonces voy a parar un poquito, sobre todo mentalmente. ¿Hasta Roland Garros o no sabes si vas a ir? No sé si voy a ir, sinceramente no sé si voy a ir. Estoy confesando aquí ahora en secreto, pero bueno, No. me estoy abriendo. Pero Sí. sí, no sé si voy a ir. Voy a ir mucho dependiendo si he recuperado esas fuerzas, porque sé que si tengo esas fuerzas acaban saliendo las cosas. ¿Entonces más mental o físico? Es Contra mental. lo que luchas, mental. Mental. Físicamente está, obviamente en enero, febrero sufrí bastante físicamente, pero llevo ya todo el mes pasado y este mes muy bien físicamente en ese aspecto. Me infiltré y de momento bien. O sea, ¿te infiltras para jugar antes de cada partido o te infiltraste? No, la infiltración que hago, las fuertes, es para infiltrarme pues, la cadera, la espalda, que es lo que tengo fastidiado, y eso lo hice ahora antes de irme a la gira americana en finales de febrero. ¿Cómo vives? Porque el otro día te vimos irte enfadada, creo que no hablaste con nadie. Son muy duros para mí, o sea, llevo muy mal perder y tengo aún, o sea, ya llevo años jugando. El otro día me lo dijeron, llevas 11 años de tu carrera, y digo, wow, sí que Y eres pasa el tiempo. superjoven. Pues sí, porque empecé joven y digo, wow, 11 años y aún no he aprendido a perder, es increíble, es algo que me supera. ¿Sabes qué pasa? Que no sé si a ti te pasaba en tu carrera, pero yo me lo llevo muy a lo personal también, ¿sabes?
gano, pierdo y valgo como persona o no. Que es una mierda todo, ¿sabes? Lo pasas todo ahí. Es como que dejas de ver las cosas en perspectiva, ¿no? De, bueno, he ganado, he perdido un partido, vamos a separarlo de la Paula persona. Y es a mí donde yo quizá donde sufro tanto y al final donde paso los partidos un poco de es vida o muerte, ¿no? Aparte de la parte competitiva que tiene un deportista. Si tú me decías, a mí yo creo que una de las diferencias con el fútbol es que yo, aunque tuviese un día malo, podía ganar el partido porque tenía otros 10 o otros 15, sigue saliendo suplentes, que me podían ayudar a ganarlo. Yo creo que una de las claves, tanto para lo bueno como para lo malo, es que estáis muy solos. Pero también la cosa buena que tiene el tenis es que quizá todo depende de ti. Bueno, hay un rival, pero depende mucho más de ti que quizá el fútbol. Entonces, cuando estás bien, es una sensación que nada lo iguala. Cuando estás mal, también es una sensación que nada lo iguala, ¿no? Entonces, sí, es la parte de que estás solo en la pista y ahí tienes que navegar y para mí por eso se hace es tan y tan mental el tenis. Pero yo, por ejemplo, sí que cuando perdíamos un partido jugaba mal yo. Esa noche me costaba dormir. ¿A ti te cuesta dormir también? O sea, cuando llegaste aquí al hotel, ¿cómo fue ese momento? Yo no duermo. Es increíble. ¿Toda la noche? Me cuesta un montón. O sea, más o menos ya la gente que me conoce ya me manda el típico mensaje 3, 4 de la mañana. Saben que voy a contestar al minuto porque estoy despierta. Normalmente te puedo dormir 2, 3 horas. 2, 3 horas me despierto ya a las 6, 7 de la mañana y me voy de la habitación porque es como que se me caen las paredes. ¿Y cómo te va desde esto? ¿Qué es lo que te hace olvidarte un poco, si es que puedes? Llevo muchos años trabajando la parte mental y me parece que es fundamental, pero luego pues intento salir un poco de quizá el tenis. Más proyectos personales, uno que tienes puesto muchas ilusiones, Suna. Pues sí, va a salir esta semana. Son tus bikinis. La verdad que también hice este proyecto con mi hermana y mi madre, quería hacer como algo familiar y es algo que también pues hemos estado muy conectadas porque yo crecí cerca del mar, entonces era algo que queríamos hacer y diseñar y como también he tenido mucho tiempo con la lesión, pues era algo que invertí mi tiempo ahí, la verdad que está muy guay y tengo ganas y aparte también algo que comparto con ellas, ¿no? ¿Vives en Dubái? Sí, no, la verdad que Dubái ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida o carrera, más que nada por lo bien y cómoda que estoy ahí. No creo que es un país espectacular para vivir. Obviamente echo de menos estar en España, pero a mí la tranquilidad que yo vivo estando en Dubái, aquí en España no la encuentro. Cuando estoy una semana aquí son muchas cosas y mucha intensidad. ¿Y cómo es un día en la vida de Paula Badosa? Bueno, es intenso. Soy una persona que le encanta madrugar. O sea, a las 7 de la mañana ya estoy de pie. Normalmente me pongo los entrenos muy pronto, 8 de la mañana. Me encanta entrenar en el gimnasio. De hecho, cuando tengo vacaciones, tengo que hacer gimnasio 2 horas mínimo. Y ahí es cuando me echan la bronca y dicen, vacaciones son vacaciones, pero no lo consigo. Luego, obviamente, tenis, también un par de horas. Descanso un poco y normalmente hago siempre doble sesión, gimnasio, tenis, depende del momento del año. ¿Doble sesión cada día? Sí, normalmente sí. Y luego siempre, y más en mi caso, tratamiento de fisio, entonces necesito un poco, me cuestan las rutinas, aunque las tenga que hacer, y eso me encanta también desconectar, soy muy, muy alegre, divertida, en eso no paro todo el día. Dentro de las rutinas hay muchas manías, porque he leído, no sé, un montón de tenistas que tienen un montón de manías. Sí, ¿Tú tienes también o no? No, en mi caso no, pero tienen muchísimos. O sea, es una locura cuando estás todo el día con ellos o en torneos, lo ves, supersticiones, las duchas, la comida, la no sé qué, y me toco aquí, esto me servirá así y tal, y si me toco la nariz, digo, wow. Y yo al final era muy así, pero dejé de serlo. Sí, porque afecta, porque luego los supersticiosos cuando se han olvidado de hacer algo y se dan cuenta, exacto, les perjudica. Sí. Sí, sí, en el fútbol también hay. Sí, y me pasaba eso y dije, voy a parar. ¿Eres futbolera de algún equipo o no? Yo era toda la vida del Barça, pues porque la familia, vivo en Barcelona y toda la historia. Y de repente, cuando fue en 2022, jugó aquí el Real Madrid contra el Manchester, las semifinales de la Champions. Ah, que remontó el Madrid. Sí, ese partido. Me invitaron y fui a verlo. Y me flipé tanto con la remontada y yo que valoro, y claro, la mentalidad, yo que soy muy de esto, y dije, ahora voy a ser del Madrid. Y claro, toda mi gente me quiere matar ahora, entonces, pero soy del Madrid. Es muy raro lo que he hecho. Ahora cuando vengas a Madrid el año que viene al Mutua, si juega el Atleti, hablaré con el Atleti para que te inviten al Atleti. Tiene que hacer un partidazo así. Claro, un partido bueno de Champions.
Habrá que ir al Metropolitano para que seas del Atleti. Naciste en Nueva York. Sí. Cuéntame un poco cómo es eso y cuéntame un poco tu historia y tu familia. Sí, mis padres se dedicaban al mundo de la moda, estuvieron ahí viviendo muchos años, 20 años, 25 años. Me tuvieron a mí ahí y estuve viviendo ahí hasta los 6 años, 6, 7, hasta que bueno, decidimos irnos, también un poco porque era una situación muy delicada. Estábamos en Nueva York por las Torres Gemelas y todo esto, entonces mis padres son de España y decidimos volver a casa. Y ahí es cuando fue que ellos empezaron a trabajar y era como un plan, ¿qué hacemos con la niña? Pues el típico campus de verano y típico muchos deportes y uno era el tenis. Y ya empecé ese verano en tenis, se me daba medio bien y yo me encantó. Y cuando acabé el verano dije, quiero seguir, clases privadas. Y era muy obsesiva yo. Bueno, soy. No era. ¿Eres? Sí, pero en todo, no solo en el deporte. ¿Y cómo es el camino hasta llegar a ser, que en Junior ya era súper popular, ¿no? Sí, fue duro, fue muy bonito los primeros años hasta que llega al punto de que yo tengo 14, claro, mi entrenador que me entrenaba de base, tenis base, me dijo, oye, ya te he aportado todo lo que podía, no te puedo aportar más. Y ahí es donde llega el momento donde yo me tengo que ir pues, a una academia fuera de casa y ahí para mí fue durísimo. Y claro, me veo con 14 años en un apartamento, aprende a cocinar, la lavadora, lavandería, digo, wow, ¿sabes? Y sin mis padres, entonces eso fue muy, muy difícil. Y pasé años muy jodidos ahí porque bueno, desde ahí ya vivo sola, llevo muchos años. Entonces eso fue complicado, pero también pienso que en parte pues forjó el carácter que tengo ahora, ¿no? Y también pues al final es un deporte tan solitario donde estás tantas horas solo que eso al final también pues me ayudó. Con el tiempo vas creciendo y llegas al año 2021 y ganas en Belgrado. Sí, sí. Cuéntame qué significa ganar, luego el Master 1000 de Indian Wells. Sí. Cuéntame. No, ahí ese año fue como el darme a conocer, ¿no? Pero ya como mundialmente como tenista y empecé el año súper atrás en el ranking y en un año pues estaba 2 del mundo y para mí eso fue como un shock porque no es normal, ¿no? De ir a estar fuera del 100 y acabar 2, pero fue muy intenso y la verdad que en ese momento a veces vas muy como pues resultados ganando, muy con el flow, digamos, y no te paras, ¿no? Y dices, wow, ¿qué está pasando? Es muy guay, pero claro, yo me llevé un shock de nadie conocerme, tener una vida normal, a de repente vivir aquí en Madrid y todo cambiar y wow, la gente me conocía y me tuve que acostumbrar un poco a toda esa presión mediática. ¿Y cómo llevabas esa presión mediática y el ser tan conocida? Mal. ¿Cómo lo llevabas y cómo lo llevas? Sí, lo llevaba muy mal y no entendía, tuve fans, pero también haters, y no entendía a los haters. Yo me acuerdo que los leía y preguntaba a mi familia o a mi equipo, pero yo dije, ¿qué les he hecho? ¿Por qué les caigo mal? Sí. Pero es algo que nunca he llevado muy bien porque soy una persona muy sensible y emocional. O sea, ¿te afecta lo que ves en redes y tal también? Ahora mucho menos, pero sí. Y yo muchas veces pues sufro, obviamente intento no meterme mucho, pero ahora es difícil porque te metes en Twitter y salen cosas tuyas. No sé qué, y digo, ¿por qué me tiene que salir mío? Pero debe ser algo horrible. No siguen porque, o sea, desde que salían de que te voy a hacer a ti aquí para el programa, ahora me sales en Twitter. ¿Ves? Todo el rato. Vale, pues claro, a mí me salgo a mí misma y a veces no quiero entrar y me veo algo rápido y digo, mierda, ya está. Digo, ya he leído algo y ya estoy ahí todo el día porque, ay, no gana y que se retire y que no sé cuántos. Y digo, chicos, si soy la primera que quiero ganar. ¿Y qué es lo más duro que te han dicho, que más daño te ha hecho? No me afecta mucho, desgraciadamente, cuando se ponen a insultar o ojalá te muera, todo esto de apoyo. Esto no me duele más si veo algún artículo ya más de mí, de mi juego, de mi forma de ser sin conocerme. Entonces ahí me cuesta un poquito más. Eso también lo he escuchado mucho, vive en Dubái y no sé cuántos y tributa. Y sí. Me ha molestado mucho también en mi caso que van mucho a mi vida personal, que oye, estoy jugando a tenis, pero esa noticia cuando gano no sale, solo salen las derrotas o con quién estás saliendo, ¿no? Entonces ahí es donde un poco me molesta más. O sea, te molesta más que hablen de tu vida de fuera que no de lo tenístico. Sí, eso me molesta. Cuando te conviertes en la número 2 del mundo, ¿qué sientes? ¿Alivio, ilusión, felicidad? Alivio. Más ¿Alivio? ¿Tan joven? Sí, sí. Porque es un deporte muy, muy jodido mentalmente y como que vas
todo el rato persiguiendo los números, el ranking, y si no, bueno, estás como todo constantemente pues con esa presión. Y claro, 2 del mundo y tenía que perseguir luego el 1 y estaba como un poco así, pero claro, cada vez que iba, me acuerdo, era 5, 4, era muy 1-1, ¿no? Y cada vez iba sintiendo pues obviamente felicidad, pero más alivio, porque también felicidad no te da tiempo a disfrutarlo, es decir, he logrado esto, paro 2 semanas. Sí, lo disfruto. Exacto, no que puedes. estaba compitiendo la semana siguiente y ya competía con número 2 y era en plan también un estrés, una obligación. Entonces, el deporte es constantemente esa presión que te persigue. Tengo un vídeo, no te lo esperarías, pero tengo un A ver. vídeo. A ver. Hostia, Alex. Paula, ¿qué pasa? Espero que Mario se esté portando muy bien contigo, ¿eh? Te voy a hacer 2 preguntitas. La primera, si pudieras robarle un golpe a un jugador masculino, ¿cuál sería? No te digo de las chicas, porque como tienes muchas amigas, no quiero que te dejes llevar por el corazón. Y la segunda, ¿qué es lo que menos te gusta de estar en torneos mezclados chicos y chicas? Un beso, hasta pronto. Alex, que vaya crack. ¿Cómo se nota que está metido un crack, Alex? Sí, es un crack, la verdad. Golpe. Es que me lo ha dejado bastante fácil lo de golpe porque es alguien a quien yo admiro muchísimo, es mi ídolo. Yo diría la derecha de Rafa Nadal. O sea, creo que con esa derecha no me iría nada mal. Y luego lo que menos me gusta de estar con torneos mixtos para mí, obviamente es la cantidad de gente, la intensidad que hay. Para mí hay mucha diferencia y yo prefiero cuando es separado, ¿no? No por nada, simplemente porque tienes mucho más tiempo para ti, tienes las pistas. Las pistas, bueno. Más tiempo también, siempre si no están ocupadas y nunca encuentras el momento y es como todo mucho caos. Vas al restaurante y dices, no encuentro una mesa para sentarme. Hablando de mujeres y hombres que ha dicho Alex, hay mucha brecha en el tenis entre salarial, en los premios entre chicas y chicos. Sinceramente, yo me siento súper afortunada en ese aspecto y estoy súper contenta de todo el camino que han luchado hace años y el recorrido para llegar a donde hemos llegado ahora. Y obviamente diferencia la hay, pero es que sería negar una realidad y me parece que, obviamente ahora lo que diga me van a matar, pero yo al final somos lo que generamos. Y al final, si el tenis masculino genera más en ese momento, se lo han ganado. Y si el fútbol genera más, se lo han ganado. Y ya no solo mujer y hombre, el fútbol genera más que el tenis, ¿no? Y ahí nadie pelea nada. Me encanta ver a mujeres poderosas y soy la primera que lo apoyo. Pero si generan en ese momento más, habrá que aceptarlo. Hablábamos antes de Indian Wells, de esto, pero a partir de ahí llega una crisis de resultado. ¿Qué sucede? Claro. No, claro, yo en ese momento, en 2023, en mayo, hago una fractura en la espalda, L4, L5, y estuve 10 meses fuera. Y volví en enero de ese año, de 2024. Y la vuelta me está recordando mucho a la de ahora, porque bueno, fue una vuelta de la lesión y los resultados no venían. Yo también pensaba que quizá iba a irme todo un poquito más fácil, veía que tampoco el cuerpo me respondía, luego la cabeza tampoco. Y me acuerdo pues que llegué aquí en este torneo y también me fui en primera ronda en un partido también peor que este, un desastre, y yo no sabía qué hacer. De hecho, me replanteé todo mi carrera otra vez. Digo, nunca voy a volver. ¿Cómo? Si no pensaba que había perdido todas mis capacidades, ¿no? Mentales, físicas y tenísticas. Y bueno, ahí pues volví a construir poco a poco, paré también, parece que estoy pasando por un déjà vu, no sé, la vida a veces es un poco así. Paré y cuando me volví a sentir con fuerzas, volví para ir jugando poco a poco y pasó algo también muy loco, que en 3 meses me puse top 10 y otra vez, supongo que es quizá la siguiente pregunta, pero otra vez me volví a lesionar y ahora fue la cadera, me rompí el labrum. Entonces, O sea, famoso labrum. Sí, exacto. Pero claro, a mí era súper... Hay gente que es asintomática, que es genial, y yo era lo contrario, ¿no? Y desde entonces, pues, tuve que también el año pasado parar y aquí estoy fuera del cielo otra vez. Bueno, pero hasta el regreso, ¿no? Sí, voy viviendo la misma película. Alguien me está mandando una señal. ¿Esa lesión del 2024 te sigue limitando hoy en día? Sí,
Sí. ¿Sí? Es la de la espalda, la fractura esta de estrés que Y luego se ha sumado lo del labrum. también me rompí el psoas el año pasado. Antes, claro, cuando me rompí el psoas también afectó al labrum y era como todo conectado. Sí. ¿Y cómo convives con eso? Infiltrándome. Así voy. ¿Pero cada cuándo? ¿Tomas pastillas todos los días? Sí, todos los días intento que no. Al menos Ya, sí, intento pero- aguantar para el día de partido para que me haga, porque al final no me va a hacer efecto nada. ¿Y cómo convives con eso? Yo cada vez que si me tengo que tomar ahora unas pastillas una semana, 10 días, Sí. la digestión, Sí. o sea, el humor, todo te cambia. A mí me ¿Tú que lo cambia. haces todo el año? Sí, a mí me cambia y es como todo el rato mucha frustración, ¿no? Estar todo el rato así, pero es inevitable, es algo que no puedo controlar y me molesta un poco porque hay quizá un día que puedo estar súper bien, me levanto y digo, es que ni con 50 pastillas no puedo hacer nada hoy. Eso te iba a decir, no solo jugando, vives con dolor. Sí, ahí, y sobre todo si estoy un rato, o sea, no me tengas Ahora mucho cuando te rato. levantes, grabarla cuando se levanta. Pero estoy aquí estirando la pierna, pero es eso. Cuando estoy en un restaurante, lo típico Sí. que vas a comer y duras un poco más de hora y media, digo, no me puedo ni levantar. ¿Y por las mañanas cuando te levantas de la cama? También, o sea, muy rígida, pero por eso tengo siempre mi fisio, 24/7. En el tema de las lesiones, el mayor ejemplo seguramente quizás sea Rafa, ¿no? Que has dicho que era tu ídolo. Sí. ¿Qué significa para ti? Has dicho que era tu ídolo. Creo que es historia que yo me veo muy reflejada en ese aspecto y una persona que también se ha tenido que infiltrar 50.000 veces y de hecho yo he hablado muchas Eso te veces iba a con preguntar. él y en eso ha sido una persona que ha sido un 10 y le he dicho, digo, ¿qué hacías o cómo lo hacías o cómo lo enfocabas? Porque al final mejor que él no va a haber nadie en la historia que pueda manejar la cabeza como lo hacía él. Entonces sí que es alguien que pues en eso me apoya mucho y tenemos conversaciones muy buenas. Pero sí, también por lo que veo es una de las palabras que siempre me dice, que creo que en la vida también es la aceptación, ¿no? Es que al final te niegas a veces a aceptar, no quiero que me pase esto, tengo esto y qué pena que me pase. Al final era una persona que, bueno, tengo esto, acepto esto, es lo que hay y lucharé con las cartas que tengo hoy, ¿no? Entonces él en eso era muy fuerte de cabeza en ese aspecto y me gusta mucho lo claro que lo tenía. Dentro de todas las lesiones que has tenido y todos los momentos en tu carrera, ¿cuál ha sido el momento más duro, el que has tocado fondo? Yo creo que ahora. ¿Ahora? Quizás estoy dudando más o tengo más miedos en todo lo que me está pasando en mi vida profesional en ese aspecto y creo que ahora es el momento donde más esté sufriendo. Sí. Y no hemos hablado de esto, pero ¿tienes algún tipo de ayuda? Psicólogo, psicóloga, ¿sí? Sí. Llevo años trabajando con él y es alguien que también tengo disponible. No creo en un psicólogo. Tengo hora el martes a las 6 y yo creo en una persona que está en el día a día, ¿no? Y que sepa lo que te pasa y que te venga un bajón y lo entienda. Sí. El otro día le llamaste después de la derrota. Estaba ahí. En eso sí que tengo mucho apoyo. Y más lo que digo siempre, la cabeza es la única parte del cuerpo, es que un músculo lo puedes parar, pero la cabeza no la puedes parar, o sea, es una locura. Entonces, cuando se te va, es muy difícil a veces parar los pensamientos autodestructivos, negativos. Entonces, en eso, pues sí que lo tengo ahí 24/7. Te voy a leer una frase que sacaste tú un comunicado y ponías: a veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Sí. Cuéntame ese sentimiento. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y también aquí yo creo que estoy un poco contando el momento por el que estoy pasando y que no es agradable, ¿no? Yo creo que es de los más difíciles que estoy gestionando en mi vida o carrera. Y es un poco esto, ¿no? Que dudo, tengo miedos de si podré volver, si sigo teniendo las mismas capacidades, sigo siendo joven, pero quizá como llevo tantos años no me lo veo yo y digo, quizá mi carrera es hasta aquí, o empiezo a dudar y a asustarme un poco y es un poco donde ahora estoy en esa batalla o lucha, ¿no? Y es un poco lo que quería expresar ahí. Poco después de eso, Alcaraz también en un partido dijo que no podía más, que se quedara a su casa. Sí, es normal y siempre, o sea, al final la presión ahora hablando de Carlitos, que puede vivir un niño al final, que acaba hace 2 días de hacer récords de mejor de la historia, es que
No es algo que la cabeza nunca va a estar preparada para gestionar algo así. Es un chico que no puede entrenar tampoco tranquilo porque va a venir todo el mundo a verte en el entreno. Y hay veces que en el entreno quizá quieras hacer una broma y estar todo el rato retenido así, os lo digo porque a mí me pasa, es durísimo. Porque si hacen la broma saben que lo van a grabar y lo van a sacar en Twitter. Ah, mira la broma. Eso es que no está concentrado para el torneo. O esto es que sí, o gracias a esa broma ha ganado, gracias a esa broma ha perdido. Entonces estás todo el rato expuesto y juzgado. Y claro, un chico también que pienso que es muy sencillo, muy simple y que es de su casa, de su pueblo, cuando hay tanta cosa detrás, se tiene que saturar. Es que no hay otra explicación, es lo más normal del mundo. Has dicho que te molestaba cuando hablaban de lo que no es lo tenístico. ¿Te preocupas mucho por el que dirán? Mi carácter o mi estado emocional dependía de eso. Y eso es lo que a mí me mataba. Y ahora no. Ahora al menos puedo verlo, puedo tal, o ostras, no me gustaría que pensaran esto de mí. Puedo pensar eso, pero no me importa. ¿Crees que el tenis es el deporte más duro psicológicamente? Justo lo hablaba ayer esto, ¿Sí? porque siempre dicen o el tenis o el golf, ¿no? Sí. Están siempre entre esos dos. Y la gente acabó diciendo tenis, porque como que también está la parte física. Es más duro físicamente. Claro, tienes la parte física, la mental y la talento, la tenística. Entonces se juntan los tres. En el golf, pues la física menos ya no está en ese aspecto. ¿Y qué es lo más duro para ti del tenis? De la vida del tenista. De la vida del tenista, claro, de la vida del tenista para mí es la soledad. No me gusta la soledad. Y me gusta, pues, soy una persona sociable en ese aspecto y en eso pues siempre lo he sufrido mucho. ¿Qué te afectan más, las críticas o la presión que te metes tú? Yo me meto mucho también, la verdad, es una buena pregunta. Pero creo que seguiré diciendo las críticas. Sí, me afectan más. ¿Y qué es lo más duro que te has dicho tú a ti mismo? Uy, mucho peor que las críticas. ¿Sí? Eso es lo peor. Sí, tengo esa parte de ser tan perfeccionista que puede acabar siendo muy autodestructivo y hay pues muchas cosas que quizá en cámara no pueda decir. Algo lo que... Bueno, diciéndolo bien dicho, pues que no valgo para este deporte, que mejor me dedique a otra cosa y estas cosas que nos decimos. ¿Y cuando te dices cosas buenas, qué te dices? Lo contrario, ¿no? Que no se me da tan mal, ¿no? No. Pero sí, es como intento siempre pelear con las dos voces. ¿Has llorado últimamente por el tenis? ¿He llorado? Hombre, por el tenis. Casi mucho. ¿Por casi perder todo. un partido, por lesión, Por todo. Por el perder el partido el otro día no, que normalmente sí que lloro, pero fue después cuando me tengo que sentar y siento dentro que a mí me duele mucho porque sé lo que quiero este deporte. Digo, chicos, ahora mismo no puedo. Ahí es donde yo dije, uff, qué raro. No, aquí en mi habitación, obviamente estábamos hablando y dije, no, es que antes de que lo dijeras tú te lo íbamos a decir nosotros, porque es como que estás luchando y estás yendo contra una pared ahora mismo, y porque yo soy muy así. O sea, estuve diciendo todo esto llorando y al día siguiente, bueno, mañana voy al gimnasio y me decían, a ver, una cosa, pero es como que siempre puedo estar mal, pero quiero seguir. Y es difícil a veces tomar la decisión de parar, ¿no? Sara Sorribes para un año por salud mental. Sí. ¿Tú te planteas dentro del parón llegar a un año o a ver cómo va? No. Imposible. Conociéndome, imposible. No me veo capaz. He tenido que parar tanto tiempo siempre por la lesión, si no era imposible. Y de hecho, cuando yo he estado lesionada, pero quizá me cogía una silla y me iba a la pista de tenis. Esto, bueno, nadie lo sabe. Me estoy confesando aquí cosas. Me iba con una amiga y el fisio me decía, no es buena idea. Y digo, sí, porque si me siento, la cadera, ya, pero cuidado. Bueno, pues muy flojo y con pelotas de estas de espuma, o sea, pero necesitaba estar en la pista de tenis, o sea, y es imposible, Naya, yo sin estar en la pista de tenis. Es una relación de amor-odio, ¿eh? Sí. Mucho amor, también te lo digo, por mucho que... Sí. Mucho amor, o sea, amo el tenis. El odio es más lo que hay, el entorno, todo lo que rodea. Lo que rodea es más el odio que le puedo yo coger. ¿Cómo se convive teniendo pareja, no teniendo? Es que en el tenis viajáis muchísimo. Sí, es muy difícil, entiendo. Sí, es muy difícil. Bueno, en mi caso, ¿tienes a alguien que se pueda adaptar y viaje contigo o estás solo? Esas son las únicas opciones. ¿Y a ti qué te gusta más, estar sola o en pareja? En pareja. Sí. Siempre he sido una persona que ha tenido parejas. Pero es que debe ser muy... Yo siempre que os veo jugar y tal, digo que
Estás jugando este torneo. ¿Cuántos días pasas fuera de casa? ¿Cuántos días paso en casa? Casa. O sea, ¿Cuál dirías que es la persona más clave para ti en los momentos más complicados? voy a poner mi entrenador. Sí, porque es mucho más que un entrenador para mí. Hace de psicólogo, ¿no? Hace de psicólogo, hace de padre, puede hacer de hermano, de todo. O sea, depende del día, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Háblame de tu relación con Sabalenka. La verdad que estoy súper orgullosa o contenta de tener una relación así, con alguien que también admiro, en parte. Rafa Jodar, nueva promesa del tenis, ¿cómo lo ves? O sea, me encanta cómo juega y de hecho este año en Australia, que él estaba jugando aún torneos pequeños y jugaba la previa, y ya me habían hablado de él y a mí, como me encanta el tenis, fui a verlo en la previa así medio de escondidas y digo, a ver cómo juega este chico. Y me encantó, obviamente, el tenis, lo veis todos, pero a mí lo que me encanta, yo me fijo en otras cosas, su forma de ser o lo sencillo que es o cómo habla con la tranquilidad que habla. No es fácil tan joven y eso me gustó mucho, la humildad que tiene. Ahora llevas 4 torneos, el último con el Mutua, cayendo en primera ronda. Justo le dije a mi entrenador, llorando en ese momento, que no recuerdo la última vez que me pasó esto. Es que creo que no sé si me había pasado en mi carrera de perder 4 partidos seguidos. Y ahí es cuando a mí me cuesta un poco y donde me saturo. Digo, ¿qué hacemos? Y es donde dijo, voy a parar un poco y hacer el reset porque lo estaba llevando mal. Lo estaba llevando mal en el aspecto de dejar de creer en mí, de que, ostras, al final mi autoestima también baja, hay muchas cosas que empiezo a dudar y no lo entendía muy bien. En esos momentos malos, llorando, ¿has pensado alguna vez en retirarte? ¿O ni en broma? No. ¿Hasta cuándo quiere jugar Paula Badosa al tenis? Nunca se sabe, ¿no? Pero yo siempre digo que 4 o 5 años más seguro. Soy una persona muy familiar y ahí me gustaría, pues, tengo otros sueños, ¿no? De tener una familia y todo eso. Pero claro, al ser mujer, desgraciadamente, tendré que parar mi carrera. Entonces, sobre esa edad me gustaría. ¿Y cuál es el objetivo de Paula Badosa en esos años que te marcas? Pues obviamente llegar a otra vez estar en lo más arriba por mí, pero también, y creo que lo puse en el escrito, lo hago por mí, pero ya también lo hago por esa gente o nuevas generaciones que pasan por momentos difíciles, que están mal, como yo ahora mismo, que se puede lograr, ¿no? Y yo quiero ahora como dar ese ejemplo, el querer demostrar que de todo se sale y que de las caídas puedes salir más fuerte. Pues eso es lo que deseamos todos, que vuelva la mejor Paula, que te hagamos disfrutar, que disfrutes en la pista. Gracias. Que estoy seguro, que tengas salud, que estoy seguro que así llegarán los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Gracias. Bueno, pero antes de acabar, creo que me has traído algo que siempre pido. Sí. La primera no camiseta de fútbol. Bueno, ahora tienes la obligación de venir a jugar un día conmigo. No, esta la voy a enmarcar. No, porque esta la quiero enmarcar. Bueno, ya te daré otra. ¿Has jugado con esta? Sí, justo el otro día, he jugado Mutua con esta y es la que llevo jugando todo el año y el pasado. Y me la vas a firmar y la voy a enmarcar.